nuestros países aquí en Centroamérica, nosotros medimos la huella de carbono de todos los cementos producidos por Holcim, y con esta huella medida podemos además hacer la declaración, digamos, ambiental en los concretos, o sea, podemos hacer esa misma trazabilidad en los concretos. ¿Y para qué nos sirve esto? Bueno, esto nos sirve porque todos aquellos proyectos que tengan algún componente ecológico o ambiental, ya sea la certificación LEED, EDGE o RESET, que es específica de Costa Rica, este tema de tener esta medición o esta trazabilidad nos va a generar puntos, por así decirlo. Ustedes saben que para todas estas certificaciones lo primero que hacemos es trabajar con los materiales. ¿Por qué? Porque hacer medidas, digamos, de cómo sistemas, digamos, que contribuyan al tema, digamos, climático en los edificios es mucho más caro. Entonces, lo primero que se hace a nivel de construcción es atacar los materiales. ¿Cómo podemos a través de los materiales generar esos puntos LEED o esos puntos de cualquier certificación? Entonces, la parte ambiental es un reto que el sector construcción nos está poniendo hoy en día. La parte estética, bueno, y aquí sé que hay muchos arquitectos, cada vez más hay más retos arquitectónicos. La parte estética se vuelve importante, relevante, tan importante y tan relevante como la parte estructural. Muchas veces los ingenieros nos enfocamos mucho más en la parte, digamos, de material o estructural. Incluso hasta hacemos bromas de que un edificio diseñado por un ingeniero tiende a ser como una caja de leche, ¿verdad? Muy cuadrado, no tiene nada bonito, pero eso es lo que tienden a decir, ¿verdad? Pero bueno, para eso están los arquitectos que se complementan y nos hacen estas creaciones, ¿verdad? Donde tenemos todo esto que está aquí, está hecho en concreto. Ahí no hay nada que no sea concreto en esta fachada, o estas formas, digamos, más redondeadas, todas estas estructuras. Entonces, ¿qué pasa con los concretos? Tienen que ir evolucionando, tenemos que tener concretos que nos permitan o tengan la facilidad de que se adaptan a estos nuevos requerimientos. Entonces, a partir de esto o a partir de estas necesidades, tenemos que ver específicamente El Salvador, cuáles son esos retos, hacia dónde avanza El Salvador. El Salvador se suma a la tendencia de la construcción vertical en Centroamérica. Quiere decir que más y más edificios altos se están construyendo en El Salvador. ¿Podremos seguir construyendo de la misma forma que hemos construido 20 años atrás? ¿Con los mismos concretos de resistencias convencionales que conocemos? Me van a disculpar porque yo manejo megapascales o kilos por centímetro cuadrado. Sé que ustedes manejan PSI, entonces... ¿Kilos también? Ah, bueno, perfecto. Entonces hablamos de concretos de 210, 245, 280 kilos por centímetro cuadrado, que es lo que tradicionalmente hemos venido haciendo. En la primera charla del día hablábamos y mencionaba el ingeniero Manuel de cómo en nuestro sector nos cuesta o somos un poco lentos para realizar esos cambios. Como venimos acostumbrados a trabajar con el 280, seguimos con el 280, seguimos con el 280. Aunque tengamos estos retos, estos edificios altos, todavía seguimos pensando en cómo hacemos para construir ese edificio con el mismo 280. Eso es lo que tenemos que ir cambiando. Y la industria cementera o concretera nos permite cada vez más tener esos cambios. Obras que se ven. Yo cada vez que paso por el Paso del Jaguar, digo, qué bonita obra. O sea, realmente es una obra que me encanta este eslogan, obras que se ven, porque realmente a pesar de que es de una carretera o un paso a desnivel, podríamos decir, ¿en qué país no hay un paso a desnivel? ¿En qué país no tenemos, o sea, una especie de rotonda? Bueno, pero realmente está hecha con gusto, es una obra que está combinando toda la parte, digamos, estructural con la parte ambiental. Bueno, ¿qué concretos necesitamos para hacer que esta obra, además de ser bonita, funcional, sea eficiente en costos, dure lo que tenga que durar, que su ciclo de vida sea el adecuado? ¿Por qué? Porque además nos va a generar ahorros al país, nos va a generar ahorros a los constructores y ahorros, por supuesto, también a los usuarios.
Entonces de aquí nace la necesidad de tener cada vez concretos más específicos o concretos que satisfagan estas necesidades. Y por último, Salvador no se queda atrás en la parte que ya mencionamos de infraestructura sostenible. Si bien es cierto, es incipiente y vamos empezando, pero no se queda atrás, por lo que es responsabilidad de nosotros, como responsables, digamos, de la infraestructura del país, empezar desde ya a tomar medidas, a ver qué soluciones podemos darle al país para que la parte sostenible sea una parte que avance a una velocidad adecuada. Como respuesta a todas estas necesidades, Holcim tiene una línea de productos que es la línea Premium. Específicamente vamos a hablar de estos concretos que les marqué en colores. ¿Por qué? Porque estos concretos calzan muy bien en las necesidades o en los retos hacia dónde va El Salvador hoy. Entonces vamos a empezar hablando de concretos para pavimentos. ¿Qué es este concreto? Bueno, es un concreto que está diseñado específicamente para la losa de rodadura, o sea, para la carpeta, o sea, la superficie del ruedo. No vamos a pensar, digamos, vamos a pensar que su fin principal es construir la losa. ¿Qué nos permite? Bueno, nos va a permitir, digamos, una posibilidad de abrir más rápido el tránsito, aperturas rápidas al tránsito. Nos da la versatilidad de poder construir, ya sea con una pavimentadora de regla vibratoria, un rodillo vibratoria, con molde deslizante, como queramos. Podemos utilizar un camión mezclador, le dicen aquí. En Costa Rica les dicen chompipas, ¿por qué? No sé, pero bueno, un camión mezclador, o podemos utilizar camiones de volteo. Podemos utilizar cualquier método para transportar el concreto, porque este concreto nos va a dar esa facilidad. ¿Cuál es un elemento muy importante a la hora de construir un pavimento? Y sé que aquí hay varias personas que se dedican a construir los pavimentos, y hablábamos hace un rato que era muy importante, aparte del diseño de la mezcla, que viéndolo solo como concretero uno dice, bueno, sí, la mezcla tiene un asentamiento adecuado, tiene una trabajabilidad buena, pero a la hora de llegar al campo con la colocación, si no consideramos otros factores, el que está colocando va a tener problemas, ya sea porque no le dio el acabado, porque le van a medir un IRI y el IRI no le dio, por cualquier cosa, porque se le caen los bordes si está utilizando una pavimentadora con, digamos, que es la de esta que se ve aquí, que no tiene formaleta. Todo eso es, digamos, son controles adicionales que uno tiene que tener en el diseño del concreto. Pues este concreto, ¿qué hace? Este concreto utiliza las metodologías de diseño actuales, buscando la mejor, digamos, combinación granulométrica que logre este acabado, que logre estas resistencias, que logre la trabajabilidad que se necesita. Algunas características técnicas de este concreto: va a ser medido su calidad o su resistencia, va a ser medido como resistencia a la flexión. Vamos a poder tener diferentes resistencias de acuerdo a lo que el cliente pida, desde los 28 kilos por centímetro cuadrado hasta los 50 kilos por centímetro cuadrado. Podemos tener diferentes prevenimientos dependiendo de lo requerido. Generalmente se utilizarán agregados de 1 pulgada. Pero, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué construir pavimentos resistentes? ¿Para qué quiero yo buscar un concreto específico para una losa? ¿Qué pasa actualmente hoy en las carreteras? Las carreteras son una de las principales fuentes de accidentes. ¿Por qué tenemos accidentes? Unos dirán, bueno, porque somos muy malos choferes. Bueno, en algunos casos tal vez sí. ¿Por qué? Además, por las superficies de ruedo. Aquí en el país de ustedes, yo les digo que por las autopistas y carreteras que yo he transitado, por lo general son buenas, pero les puedo hablar, digamos, de la experiencia de Costa Rica, que no es tan buena. O sea, usted ahí tiene que tener cuidado, porque tiene que ir capeándose huecos, ¿verdad? Porque las calles se han deteriorado mucho. Entonces, este deterioro acelerado en la superficie de ruedo, que ha hecho que los accidentes suban, incremente el número de accidentes. Entonces necesitamos buscar una solución que nos permita tener
menos deterioros o deterioros menos acelerados en las calles. Otra cosa es el aumento del tránsito pesado. No sé aquí cómo serán los controles, pero sí sé que al menos en mi país es un tema difícil. O sea, la gente que transporta productos, mercancías, hace hasta lo imposible por llevar más carga de la permitida. Entonces las carreteras diseñadas para X tiempo con X carga no duran ni la mitad y no se controlan. Entonces tenemos que buscar soluciones que nos mejoren, digamos, esta capacidad estructural de las calles. Y también sabemos que tenemos recursos ilimitados. La grafiquita que todos conocemos, ¿verdad? De que tenemos que ir haciendo mantenimientos y cada cierto tiempo ya una rehabilitación más grande. Bueno, eso en muchos lados no se da y dejamos que simplemente la curva caiga. Y aún así, ya cuando la curva cayó, ahí seguimos, siga pasando, más accidentes. Este concreto realmente lo que viene es a generarnos cambios en esos diseños para evitar este tipo de problemas. Por eso es importante, me voy a devolver una, por eso es importante, digamos, que tengamos claro que las ventajas que nos da este concreto, la resistencia, la durabilidad, el ciclo de vida, lo que va a generarnos es calles más durables, una mayor seguridad para los usuarios, una mejor utilización de los recursos ilimitados del país, de las constructoras y de nosotros como usuarios que pagamos impuestos para que las carreteras se construyan. ¿Qué tenemos a nivel de El Salvador? Bueno, El Salvador avanza a pasos agigantados en el tema de infraestructura vial, y pues aquí comparto el escenario con Guillermo para que nos cuente un poco qué tenemos actualmente en El Salvador. Pasa. Bueno, buenas tardes. Les voy a compartir un poco de la experiencia que hemos tenido en El Salvador con todos nuestros socios estratégicos, básicamente desde el desarrollo hasta la implementación de todos los proyectos de carretera. Qué bueno que nos acompañan de diferentes países, y creo que ahora en la mañana decían que qué mejor puerta de entrada para este congreso que nos hayamos recibido con una carretera de concreto hidráulica hecha más de 15 años, la cual básicamente, si uno se baja, el deterioro que puede encontrar es mínimo, a pesar de que el mantenimiento, como se decía, que es básico, que solo es cambiar las juntas, se ha realizado, pero ahí está. Afortunadamente, muchos de los que estuvimos en este proyecto aquí estamos, y muchos estamos activos, otros ya estamos, digamos, descansando un poco, pero realmente la historia de la tercera generación de pavimentos, porque al inicio del siglo fue la primera y por los años 30 fue la segunda, y hoy estamos viviendo la segunda generación. Afortunadamente, como decía ahora el ingeniero Manuel en la mañana, la tecnología está cambiando, y está cambiando el mundo, no solo los teléfonos, no solo lo que son las computadoras, también la ingeniería, también el concreto. Y para colocar ese concreto, si se recuerdan lo que en El Salvador le llamamos codales, que se agachaba todo el mundo y como que eran egipcios colocando concreto, ahora hay métodos computarizados, métodos sistematizados que ayudan, uno, a garantizar la calidad de esas carreteras. Podemos hablar de la carretera de Los Chorros, podemos hablar de las carreteras de tramos de penetración, carretera Nejapa, todo lo de Santa Tecla, carretera del aeropuerto, al Puerto de la Libertad y el bypass de la Libertad. Son carreteras perdurables en las cuales nosotros transitamos todos los días y vemos esos beneficios. En este caso, en esta máquina, que son cosas tecnológicas que se están implementando, ya cuenta con un sistema que se llama GSI. ¿Qué es lo que hace? En la mañana se hablaba, creo que era Robinson el que decía todos los temas de tecnología que se deben incorporar en todos los ámbitos de las industrias que hay acá, en este caso la industria de la construcción y principalmente en el tema de lo que es pavimentaciones. Cuenta con un sistema automático que va corrigiendo desde la construcción el IRI, de tal forma que esas irregularidades las va corrigiendo, y las llanas o los flows automáticos que tiene se van modificando su movimiento y su vibración de acuerdo al sensor o a la señal que este sistema le está enviando. Actualmente se puede ver en el bypass de la Libertad, se está utilizando, también ya trae insertadores de barras. Se recuerdan cuando hicimos la carretera Comalapa, ¿verdad? Que andaban como 10 personas agachados y metiendo con un martillo las barras laterales y todo. Ahora la máquina lo hace automático. Eso no garantiza horizontalidad, no garantiza homogeneidad, y que la longitud que se inserta en
la losa de concreto sea la misma, que no quede una 40 centímetros, otra 20, otra 25, sino que hay homogeneidad. Eso permite tener mayor ahorro en costos desde el punto de vista de mano de obra. Nosotros hemos evolucionado desde hacer cosas con mucha gente a hacer cosas con menos gente y con mucha menos gente. La idea es que ciertos trabajos que anteriormente se hacían manuales ahora se hacen automáticos, y esas personas que están ahí se dedican a hacer otras actividades como obras de paso, obras hidráulicas para la misma carretera. El otro tema no solo son carreteras, también son concretos o pisos industriales. Por ejemplo, este es un hangar de un aeropuerto. Ahí se quieren dos cosas: uno, que tenga una resistencia alta para soportar las cargas dinámicas que tiene un avión. Un avión no va solo en este sentido. En un hangar de mantenimiento lo giran y hacen ciertos movimientos, aparte del peso que tiene. Tiene que tener una planicidad adecuada para garantizar que el mantenimiento y todo sea perfecto y no tener vibraciones adicionales, y garantizar un acabado tan fino para evitar que cualquier derrame de combustible, de aceite o de cualquier otro fluido que se le dé en el mantenimiento genere deterioro en la misma superficie. Creo que siguiendo con la línea, digamos, de los concretos, gracias, de los concretos que nos ayudan a solventar o a resolver estas necesidades o estos retos que nos pone hoy en día el sector construcción, tenemos el concreto permeable. El concreto permeable es un concreto que está fabricado con agregado grueso, agua y aditivos. Los aditivos son clave para el buen funcionamiento del concreto permeable, porque son los que nos va a dar esa cohesividad necesaria, porque si no, como no tenemos arena, no tenemos esa pasta, el concreto no se podría aglutinar. El concreto permeable realmente nos permite hacer un manejo adecuado de aguas. ¿Qué pasa hoy en día? Tenemos un clima loco. A veces llueve un montón, a veces no llueve. Hoy, precisamente en Costa Rica, que ya estamos en una época de que no llueve, hay un temporal terrible. O sea, la zona de Limón, que es la zona del Caribe, no ha dejado de llover desde que amaneció hoy. Costa Rica está bajo un aguacero. Entonces, esta cantidad de agua que cae, muchas veces los sistemas de alcantarillado ya ni los pueden contener. Malos sistemas de limpieza, se inundan las calles, genera problemas incluso de seguridad peatonal. La gente se resbala, los carros patinan, muchos problemas. Entonces, ¿qué pasa? Holcim, a través de su centro de investigación, digamos, mayor, que está ubicado en Lyon, Francia, donde tiene cualquier cantidad, digamos, de tecnología, de personal, buscando cómo solventar estas necesidades a nivel mundial, ha ayudado a desarrollar todo este tipo de concretos. Y el concreto permeable, ¿qué busca? Bueno, son concretos que tienen características, digamos, distintas. En este momento en el país ofrecemos resistencias relativamente bajas, entre 80 y 180 kilos por centímetro cuadrado. Lo utilizamos en zonas de parqueo, en aceras. Podemos lograr, digamos, el manejo de aguas, esta cantidad de agua que se puede recoger, ¿verdad? Porque el agua va a pasar a través del concreto, se puede utilizar o se puede canalizar para diferentes usos. Y además nos va a permitir, digamos, utilizar otros tipos de concretos para darle características atractivas a este concreto. Por ejemplo, ahora está muy de moda las ciclovías. Yo creo que ahora todos los países tienen ciclovías. Una forma muy práctica de identificar una ciclovía es a través de un concreto permeable con un pigmento. Póngale el color que quiera, rojo, verde, el color que usted quiera. Entonces tenemos una zona en la calle que sabemos que va a ser utilizada por bicicletas, las cuales no van a requerir una gran resistencia para ser soportadas. Está marcado o demarcado en otro color, lo cual le permite a los conductores de vehículos identificar fácilmente esa área, digamos, a la cual no pueden pasarse. Y tenemos además un tema de entorno, algo estético que nos va a ayudar. Es su uso, podemos utilizarlo para aceras, como le digo, también para parqueos. Hay veces que tenemos restricciones por área impermeabilizada, que se llegó por algún tema de manejo de aguas, las municipalidades
restringen la cantidad de área que puede quedar, digamos, con un concreto totalmente impermeable. Entonces hay algunas soluciones que usan, ¿cómo le llaman aquí al zacatebloc? Al zacatebloc, gramoquín. Ok, una solución puede ser cuando ven ustedes parqueos que ponen el gramoquín, que para las mujeres es terrible, esas soluciones por los tacones, las que están aquí tienen que coincidir conmigo. Ese tipo de soluciones pueden ser sustituidas por el tipo de concreto permeable, que lo que va a hacer es también lograr que la superficie no sea totalmente impermeable y dar las prestaciones necesarias. ¿Qué tenemos a nivel mundial? Más que un concreto, es una solución para el manejo de aguas, es un sistema de manejo de aguas. Aquí tenemos 3 ejemplos distintos. El primer ejemplo que les presento es en España, es un parqueo de 10.000 metros cuadrados, de los cuales 1.620 metros cúbicos se hicieron con concreto permeable. Tal vez ustedes no logren ver en la foto, pero realmente cada espacio de los vehículos es el que está hecho con concreto permeable. Y en este caso, el cliente lo que tenía era una necesidad grande de lograr que el agua que caía de la lluvia rápidamente fuera, digamos, no quedara en la superficie. Entonces él pedía un drenaje, una capacidad de drenaje de 400 litros por metro cuadrado por minuto, y además tenía que ser una solución estética. ¿Por qué? Porque eran los requerimientos de su proyecto. Entonces se logró hacer esto con concreto permeable. En el caso de China, un centro de exhibición en un lugar que creo que se debe pronunciar como Chongqing o algo así, no estoy segura. Es un centro de exhibición que tiene, digamos, una entrada una entrada muy grande, donde además la utilizan para hacer exposiciones. Entonces tenía una peculiaridad, que entraban vehículos pesados para hacer montajes de eventos. Entonces aquí se nos salía un poco del concepto que tenemos de concreto permeable. Estamos hablando de concreto permeable, no resistencia, ¿verdad? O sea, hablamos de concreto permeable, pero que no puede soportar cargas pesadas. Bueno, en China se dieron a la tarea, nuevamente en conjunto con el Centro de Investigación de la Lafarge-Holcim, de desarrollar una solución donde la parte de abajo era un concreto estructural reforzado normal. Luego venía todo el sistema de drenajes y encima de eso pusieron el concreto permeable. ¿Por qué? Porque además tenían que garantizar que, como era una zona expuesta, o sea, una zona que estaba en la intemperie, este lugar de China, dicen que es el lugar donde más llueve en China, es un lugar muy húmedo, quiere decir que ellos iban a estar también expuestos a gran cantidad de agua y no podían permitir que el agua se encharcara en esta zona, digamos, de exhibición aquí. Entonces lograron hacer todo el frente de este centro de exhibición con esta combinación, utilizando un concreto reforzado y utilizando concreto permeable. Actualmente es la mayor área construida con concreto permeable en el mundo. Y el tercer ejemplo que les traemos es en Canadá, Centennial College. Es una universidad que lo que hizo fue generar como plazoletas, como parques, digamos, para sus estudiantes, y generaban pequeños jardines. Aquí se pueden observar. Eran jardines realmente pequeñitos que estaban distribuidos alrededor de toda la plazoleta. Entonces tenía un tema de cómo hacer para mantener estos jardines verdes. Entonces decidieron utilizar concreto permeable, además buscaban una certificación LEED. Entonces, con el agua que recogen con la solución del permeable, esa misma agua es canalizada a los diferentes jardines que tienen y logran mantener sus jardines verdes, y además redujeron la accidentabilidad de sus estudiantes en épocas de invierno. ¿Por qué? Porque ya el agua no se congelaba y no producía que los estudiantes se resbalaran. Entonces vean que es una solución muy integral. A veces nos vamos con una idea de que no se puede, es solo para un parqueo, es solo para una acera. Pero aquí hay 3 ejemplos a nivel mundial desarrollados, cada uno para una necesidad distinta, utilizando el mismo concreto permeable. ¿Qué tenemos en El Salvador? ¿Aplicamos el concreto permeable? ¿Hemos usado el concreto permeable? Sí, lo hemos usado. Y Guillermo nos va a contar específicamente cuál ha sido la experiencia aquí en El Salvador con este tipo de concreto. En el caso de concreto permeable, de hecho les tengo una noticia. Básicamente el concreto permeable llegó para quedarse en El Salvador. Ya se han hecho investigaciones en conjunto con lo que es la Universidad de El Salvador,
porque el concreto permeable no solo es el concreto en sí, sino que es un pavimento permeable. Ese es el concepto. Uno puede desarrollar el mejor concreto para poder realizar esa parte y de esa forma poder determinar la permeabilidad del concreto, pero eso va en conjunto con un sistema integral de drenajes y de formas de cómo canalizar esa agua. Ha existido en el pasado, en El Salvador y en otros lugares, el concepto, digamos, un poco erróneo, o erróneo por completo, que el concreto se coloca sobre una base normal para pavimentos. Lo que uno logra es, en la primera tormenta, se carga, se llena y acumula agua y se convierte como una cisterna permeable, pero definitivamente ya no puedes, si sigue lloviendo, como decía Laura, en Costa Rica, eso va a hacerse una poza al final. Lo importante es desarrollar en conjunto el concreto más el sistema de drenaje y el sistema de canalización. Eso se ha hecho también con el Ministerio del Medio Ambiente, nos ha llamado para hacer, ¿cómo se llama?, estudios y todo, y presentarle resultados, y de esa forma se están incorporando ya ciertas partes de las normativas para determinar ciertas áreas que deben haber en urbanizaciones y en proyectos para áreas donde haya permeabilidad. La ley o la norma no va a decir use concreto permeable, dice debe haber una área de permeabilidad para infiltración de agua. En ese sentido, este es uno de los ejemplos, creo que ya varios salvadoreños hemos ido, es la ex casa presidencial. Ahí es uno de los proyectos donde se ha comenzado a utilizar, la ex casa presidencial se está convirtiendo en un parque. Entonces esa parte se está haciendo para que el agua filtre y se pueda canalizar posteriormente. Con varias alcaldías se ha hecho también ciertos tramos de pasos peatonales o sendas en los parques para poder hacer eso. Por eso les decía, este concreto viene para quedarse, porque todos estamos conscientes de la necesidad del agua y de cuidar los recursos hídricos para nosotros. No es tanto para las futuras generaciones, porque los que estamos sufriendo, al menos en El Salvador, la racionalización de agua, somos los actuales, pero tenemos que garantizar que la gente que viene atrás tenga unas mejores condiciones que las nuestras. Algo importante que no comentamos es acerca del mantenimiento que se le da al concreto permeable. El concreto permeable como solución funciona, pero necesita un mantenimiento continuo. Si nosotros dejamos que los poros del concreto permeable, ¿todos han visto el concreto permeable? Les puedo decir que sí, porque en las mesas donde comimos todos los centros de mesa eran cilindros de concreto permeable. Entonces, si alguno no lo había visto, espero que se haya fijado en los centros de mesa. Ustedes vieron que eso parece como, ¿saben lo que es el maní garapiñado? Aquí se le dice igual. Bueno, ¿cómo se le dice? Alboroto. Bueno, sí, es un alboroto eso. Es un montón, ¿verdad? Como de partículas de agregado recubiertas de una pasta que están pegaditas. Entonces tiene muchos poros. El agua pasa por esos mismos poros. Si yo permito que esos poros se colmaten, o sea, se empiecen a llenar de polvo, de suciedad, hojitas, y ahí va cayendo de todo, simplemente el concreto permeable deja de funcionar. Entonces, quien utiliza el concreto permeable tiene que estar consciente de, uno, necesita un buen colocador. No es cualquiera el que coloca un concreto permeable. En Costa Rica les puedo decir que hace un par de años, ya hace bastantes años, que se empezó con el tema del concreto permeable. Las primeras experiencias no fueron buenas. ¿Por qué? Porque no había una expertise en colocación. O sea, yo lo colocaba como colocaba un concreto normal, o sea, ahí hacía algunas variaciones, entonces no funcionaba. Habían desprendimientos, si se colocaba en un parqueo, el carro, o sea, giraba la manivela y desprendía todo el concreto. Entonces se fue aprendiendo que realmente el colocador del concreto permeable es la clave del concreto. O sea, está el diseño como tal, está el colocador, que es tan o más importante, y luego está la rutina de limpieza o de mantenimiento de este concreto. Sin esos tres elementos, el concreto permeable no les va a funcionar. Entonces a veces somos injustos porque decimos, no, si yo vi el concreto permeable aplicado en X parqueo y es una cochinada, eso no sirve. No sirve, ¿por qué? Porque no lo coloqué, porque no lo limpié. Entonces hay que ver, hay que conocer integralmente la solución. Entonces nada más para reforzar eso en temas de concreto permeable. Otro de los concretos que a mí en lo personal me gusta bastante es el concreto autocompactable. Y aquí vamos a hablar
de autocompactable, fluido. No se preocupe, pase así, no se agache. No se preocupe, no hay problema. Entonces, aquí vamos a hablar de toda esta gama o toda esta familia de concretos que de una u otra forma no vamos a medir por revenimiento o por asentamiento, sino que vamos a hacer la prueba de extensibilidad. Chao. ¿Qué es un concreto autocompactable? Es un concreto que tiene la capacidad de fluir casi que por su propio peso. Esto nos va a generar muchas ventajas, como por ejemplo, cuando yo tengo una estructura muy cargada de acero, ¿qué pasa? Tengo un concreto común y corriente. Voy, empiezo a descargar mi concreto. Hay acero hasta más no poder. Cuando yo quito la formaleta de mi elemento, ¿qué veo? ¿Qué veo? Colmenas, ¿verdad? Aquello parece, nosotros les decimos hormigueros, colmenas, como quieran llamarlos, un montón de huecos, principalmente en la parte de abajo. ¿Por qué? Porque el concreto, cuando iba cayendo, era tal la cantidad de acero que había, que toda la pasta me queda en mi estructura, digamos, en el refuerzo. Con este concreto, como es tan fluido, literalmente es como si yo echara un líquido, ¿verdad? Entonces logra bajar, requiere mínima vibración, o en algunos casos ni siquiera se requiere vibración. Incluso si lo vibro, tengo que tener cuidado, porque si yo vibro un concreto autocompactable en exceso, ¿qué pasa? Lo voy a segregar. Y tenemos una experiencia que ocurrió en un proyecto donde el ingeniero residente descubrió los concretos autocompactables y estaba fascinado. Entonces empezó a pedir solo concretos autocompactables para las columnas y para sus muros, sin el permiso, digamos, de su gerente de proyecto. Pero él dijo, yo aquí me ahorro tiempo, me ahorro mano de obra, los costos los voy a compensar. Y todo iba perfecto, o sea, realmente él iba compensando bien sus costos, pero sus operarios no sabían manejar el concreto autocompactante. Entonces llegaba el muro y lo vibraban como si fuera un concreto convencional. Cuando quitaron formaletas se empezaron a dar cuenta que toda la parte de arriba de los muros era una capa que rompían con la mano. O sea, la quitaban, la rompían. Obviamente, lo primero que hicieron, ¿qué creen ustedes que fue? Llamar al proveedor de concreto y decirle, tengo un reclamo, no sirve su concreto, tengo un reclamo de resistencia, eso no está dando. Cuando realmente era un desconocimiento en el uso del producto, porque el concreto como tal estaba bien, pero si yo le meto en exceso de vibración, voy a tener problemas. Entonces, este concreto, como dice aquí, va a fluir fácilmente, va a requerir una mínima vibración, mejor unión en el concreto fresco. Si por algún motivo entre un camión y otro camión no estuvo muy coordinado los tiempos de entrega, ese cosido que yo puedo hacer entre la capa que tenía de concreto, digamos, anterior más la concreto fresco, pues va a ser más fácil poder hacer esa unión. Voy a tener ahorros en mano de obra, como ya les comenté en este proyecto, una mejor bombeabilidad y el acabado. Tenemos una experiencia de un escultor que dijo que él quería hacer un monumento al boyero. ¿Todos saben lo que es el boyero? No sé si aquí le dirán igual. Los boyeros son las personas que jalaban los bueyes antes. Entonces hay un lugar específico en Costa Rica donde el boyero, digamos, es un personaje muy reconocido. Y este escultor dijo que él quería hacer en el parque, digamos, del pueblo un monumento al boyero. El monumento al boyero era, no sé, tenía un montón de bueyes, cadenas, imagínense todos los detalles que podía tener. Y nos llamó que lo quería hacer en concreto para que fuera durable. Y la única forma era utilizar un concreto autocompactable. ¿Qué cuidados había que tener? La formaleta. Este concreto, al ser tan fluido, tiene una presión muy grande, como si usted estuviera usando un líquido. Si usted no tiene bien apuntalada, bien amarrada su formaleta, se le abre. Y si su formaleta tiene algún tipo de fisuras, adivine qué le pasa. Por ahí se le va a salir el concreto. Entonces usted va a tener fuga de finos, ya no va a quedar la estructura como usted quería. La cosa es que este señor hizo una formaleta en fibra de vidrio, la sostuvo con madera convencional, se selló por todos lados, se apuntaló bien y se coló con concreto autocompactable con un pigmento como color marrón.
y la estructura se hizo. En la estructura era increíble, lástima que no les traje una foto, era increíble ver así los eslabones de las cadenas donde uno podía verlas perfectamente. Había un chanchito, me acuerdo, que el chanchito se veía perfecto, las orejitas, todo. ¿Por qué? Porque el concreto autocompactable va a copiar la forma de su formaleta. ¿Qué pasa si quiero hacer un muro expuesto y tengo una formaleta sucia y pido concreto autocompactante? Lo que tenía pegado de sucio el concreto me va a quedar en la pared. Entonces son cuidados que tenemos que tener con el concreto, digamos, autocompactable. Características del concreto que se vende, bueno, resistencias de 280, 420, pueden hacer resistencias a 7 días, a 28 días, va a ser extensibilidad 70 más menos 5, y como les digo, aquí también incluimos a los que son fluidos y semifluidos, que quiere decir que esta extensibilidad la podríamos bajar, podríamos tener valores menores. El tamaño del agregado por lo generalmente es un agregado fino, estamos hablando de 3/8 de pulgada, idealmente es con bomba, pero también podría descargarse de forma directa. ¿Qué hay detrás de un concreto autocompactable? Bueno, hay toda una tecnología y una innovación. ¿Por qué? Porque vean las ironías a veces de lo que nos pide, digamos, el avance en la construcción. Nos están pidiendo fluidez y estabilidad. O sea, yo estoy diciendo, me voy para acá con la fluidez y el otro me está diciendo, váyase para allá con la estabilidad. ¿Por qué? Porque la fluidez lo que me va a permitir es esa facilidad para trabajar, esa facilidad para colocar, pero también me va a generar una mayor posibilidad o un mayor riesgo de segregar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es algo muy líquido. Y la estabilidad lo que más bien me va a decir es, yo lo voy a hacer cohesivo, lo voy a hacer viscoso para que no se me segregue. Pero si yo tengo un concreto muy cohesivo, muy viscoso, no lo voy a poder colocar tan fácilmente y el acabado no va a ser tan bueno. Entonces, la ciencia del concreto autocompactable es lograr unir estas dos propiedades, aunque una vaya para el norte y otra vaya para el sur, es lograrlas unirlas a través también de una estructura granulométrica adecuada, lograr tener ese paquete granular adecuado, idóneo para poder tener estabilidad, para poder tener fluidez, para poder tener resistencia y poder generar todo este montón, digamos, de elementos que requieren un acabado o una compactación diferente. Proyectos a nivel, digamos, alrededor del mundo. Bueno, tenemos formas no convencionales. Por ejemplo, eso es un atelier en Francia, que vean que, no sé si logran ver, pero atrás estas columnas son totalmente irregulares, realmente es algo más decorativo, unas son más gruesas, otras son más delgadas, formas irregulares. Aquí no hay nada prefabricado, todo esto fue colado en sitio. Y lo convencional, que es lo que vemos actualmente aquí, muros y columnas, ¿verdad? Muros y columnas que generalmente podemos colar con este concreto autocompactante. ¿Qué hemos hecho aquí en El Salvador? Un poquitito rápido, tal vez en el tema el tintero, en esta fotografía básicamente hay dos conceptos. Aquí se hay prefabricados, por ahí estaba el que lo construyó, el ingeniero Candela. El edificio de parqueos básicamente es un edificio que fue construido en otro lugar, como decía Octavio en la mañana, y fue armado en el sitio donde iba a ser el sitio final, en este caso el estacionamiento. Los edificios de atrás son edificios que llevan, estos también prefabricados llevaban concretos fluidos para tener un mejor acabado y tener una mejor, digamos, terminación en lo que era cada uno de los elementos que se estaban colando prefabricados. El edificio de atrás básicamente es la nueva tecnología y tendencia que se está utilizando en concretos autocompactables, autonivelantes y semifluidos o fluidos, y ahí es un edificio colado completamente con moldes, o sea, moldes en el sitio. Básicamente se está colando, o se colaba un nivel en una semana. Todos esos apartamentos que estaban iban uno por semana. De esa forma se iba incrementando la productividad. Lógicamente el tema de aislamiento, acústica. En esta carretera que está acá es la carretera de Los Chorros. Todos los que vemos las noticias de la mañana vemos el tráfico que hay. El ruido es completamente alto, o sea, al medirlo realmente se sale de los parámetros. Se diseñó de tal forma que fuera un concreto resistente,
pero también con las características de aislamiento al sonido y también aislamiento térmico. Ahí va el tema de sostenibilidad. Esa zona es fresca, la de Santa Tecla, o era, dicen antes, ¿verdad? Ahora está entre fresca y caliente, depende de la época del año, pero era para ahorrar energía en el consumo debido a los aires acondicionados. Se diseñó algo para lograr eso. Entonces fue un concreto que tuvo múltiples soluciones. Se pueden hacer edificios como los que decía Octavio hoy en la mañana, internamente todo de concreto, y en el exterior se pueden hacer vitrales, se pueden hacer vidrieras normales, pero básicamente está cambiando la forma de construir en el mundo y en El Salvador. Este es como el bendito concreto, por lo que yo soy ingeniero, lo que nos dejan los arquitectos en aquellos diseños así todos colochos, redondos. Este concreto es que nos está ayudando a hacer ese tipo de obras, para que fluya y pueda llegar al último rincón del encofrado de la cimbra y poder llenar todos los espacios y evitar los hormigueros de Costa Rica y las colmenas de El Salvador. Bueno, como hablamos de Dios, uno de los proyectos era la iglesia San Benito, que básicamente uno no puede, decía Octavio de la mañana, uno de los principales dolores de cabeza que se tiene son los andamios, tener tanto andamio, tener tantas cosas para poder llegar ahí. Una era inclinado, tenía que ser un andamio para sostener el molde, pero después otro para poder ir a vibrar y hacer todo eso. ¿Qué se hizo? Solo se hizo el encofrado de esta forma para sostenerlo, y de un punto o 2 puntos se comenzó a bombear concreto, y él mismo fue buscando la forma para tener la forma inclinada y llegar al último rincón, que las columnitas y las vigas quedaran con sus aristas perfectas. Y ya me dijeron que me tengo que apurar porque el tiempo apremia. El último tipo de concreto que vamos a hablar es los concretos de alta resistencia. Para mí, uno de los concretos más relevantes en el momento de la construcción actual en nuestros países. Este concreto son concretos que van de resistencias desde 420 para arriba. Podemos llegar hasta 650, 700 kilos por centímetro cuadrado. Este concreto trae historia. Las Torres Petronas, que todos hemos oído hablar de ellas, que fueron los edificios más altos del mundo entre el 98 y el 2003, fueron construidos con este tipo de concretos. Aquí lo que se ve es cómo, digamos, conforme uno va aumentando el nivel de la estructura, puede ir variando la resistencia del concreto y generar, digamos, un ahorro. Les voy a contar una experiencia constructiva para nosotros, digamos, muy valiosa, que se desarrolló en el 2007 en Costa Rica, en un edificio de uso mixto, comercial, residencial, oficinas. Era un edificio de 19 pisos, 17 pisos más 2 sótanos. Este edificio se diseñó con un sistema convencional. Costa Rica, digamos, hasta 20 años atrás, de los 80 al año 2000, la mayoría de las construcciones eran edificios por debajo de los 10 pisos, o sea, 10 pisos como máximo, exceptuando uno que otro edificio por ahí. Esto hacía que los sistemas constructivos tradicionales fueran los que conocemos, o sea, el entrepiso, viguetas, concretos entre 210 y 280. Pero ¿qué pasó? Que empezaron a salir edificios de más de 10 pisos. Y nos empezamos a dar cuenta que ya era ineficiente el uso de este tipo de concretos, de estas resistencias. ¿Por qué? Porque teníamos cargas mayores, el dimensionamiento de las columnas o de los elementos ya tampoco era eficiente, nos incrementaba el costo de la mano de obra, aumento en los tiempos de ejecución. Entonces Holcim toma la decisión de proponerle a esta empresa, que era el grupo IECA, que fue el que hizo el diseño estructural de este edificio, permitirnos hacer un diseño alternativo utilizando concreto, nosotros le llamamos CAD, concreto de altos desempeño, de 700 kilos por centímetro cuadrado, lo que en El Salvador se conoce como un concreto de alta resistencia. La empresa estuvo de acuerdo, entonces en conjunto la empresa diseñó el edificio de la forma convencional y Holcim lo diseñó utilizando este tipo de concreto. Los cambios en el diseño básicamente fueron que se propuso en la parte de abajo del edificio, en las columnas, muros no colindantes y en las uniones de pilotos y en las losas de transmisión utilizar el concreto de 700. En el siguiente nivel, o sea, utilizamos concretos de 420, que eran columnas y muros no colindantes del nivel 4, o sea, de 4 hasta el 27. Y todo lo que está en azul, que es la mayoría del edificio, sí se mantuvo en concreto 280. En este caso eran las columnas y los muros no colindantes de los niveles del 27
para arriba, los muros anclados colindantes de la zona inferior, del -8 hasta el 4, vigas de amarre, losas de transmisión, vigas de entrepiso y sobrelosas de todos los niveles. Con esa estructura, digamos, con esa combinación de resistencias, bueno, aquí lo que van a ver es fotografías del avance del proyecto, pero con esas resistencias lo que se logró, vamos a ver si pasamos, bueno, vean aquí nada más la cantidad de acero que tenían los muros, era considerable. Lo que se consiguió fue una reducción importante en el costo final del edificio. Vean que a nivel de concreto, la reducción en volúmenes, un 25% de reducción en muros. Eso significó pasar de muros de 40 centímetros a muros de 30 centímetros. Un 25% en columnas. Pasamos de columnas de 45 por 100 a 45 por 75. Y en la parte de las losas de transmisión, un 28% de ahorro en volumen de concreto, pasando de losas de 35 centímetros a losas de 25 centímetros. Y en el caso del acero de refuerzo o de los volúmenes de acero, aproximadamente un 40% del total de acero de columnas, muros, etc. Eso nos representó en total un 19% de ahorro en el edificio, considerando el costo de los materiales en una columna para las distintas resistencias del concreto. Eso en total. En concreto un 9% y en acero, en toda la parte de refuerzo, un 22%. Obviamente, cuando nosotros presentamos este diseño alternativo, la constructora, que no era obviamente era una empresa diseñadora y una empresa constructora, la empresa constructora tomó, digamos, la alternativa propuesta por Holcim y dijo: construyo con el CAT 700. En el 2007 fue la primera vez que en Costa Rica se construyó un edificio utilizando este tipo de concreto. Después de este vinieron otros edificios construidos bajo la misma, digamos, metodología, el mismo diseño, con el concreto autocompactante. Pero aquí es importante, digamos, estas ventajas que nos permite este tipo de concreto. Desde el punto de vista, digamos, del desarrollador o del que va a vender el edificio, podemos tener una optimización de áreas, o sea, podemos tener mayor área vendible. ¿Por qué? Porque estamos reduciendo las secciones de nuestros elementos. Aparte de la velocidad, hay un 25% que es real en este proyecto, o sea, un 25% se ahorró en el uso de formaletas. Obviamente los tiempos disminuyeron, el costo de la mano de obra disminuyó. Todo esto fue medido con el constructor, quiere decir que son valores reales, digamos, de lo que puede hacer un concreto de alto desempeño en una construcción. En el caso de El Salvador, como veíamos inicialmente, la construcción va hacia concretos, hacia edificios altos, por lo que este concreto también está siendo muy utilizado. Bueno, básicamente, ya para ir cerrando, en El Salvador actualmente se están ya produciendo, se están construyendo edificios con requerimientos de 650 kilogramos, 750 kilogramos centímetro cuadrado, en diferentes edificios y en diferentes, por cada edificio en diferentes niveles, similar a lo que exponía Laura. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Y principalmente cuando uno se va a hablar con el contratista, o sea, con el que está construyendo, pero también se va con el diseñador o el desarrollador dice: bueno, yo soy el dueño de este edificio, principalmente edificios de apartamentos que están ahora de moda, ya no son tanto horizontales, lo que es hacia arriba, edificios de oficinas, y principalmente en oficinas dicen: mi negocio es vender o alquilar un metro cuadrado. Cuando yo estoy utilizando concretos de mayor resistencia, estoy reduciendo las secciones de las columnas y de las vigas, pudiendo reducir los entrepisos debido a que las vigas son más con menos peralte y las columnas son más esbeltas. Está teniendo más metros cuadrados. Si al final de un nivel puede ahorrarse 50 metros cuadrados, son 50 metros cuadrados que le está alquilando a alguien, es dinero que le está ingresando. Entonces, desde que se concibe el proyecto y se involucra, ya no es producir concreto y definir la tecnología básica de concreto, es esto, y mezclar arena, grava, cemento, aditivos y agua, sino que básicamente es ir a buscar la solución, o sea, qué es lo que él quiere hacer. Otros dicen: yo quiero terminar mi edificio o mi centro comercial e inaugurarlo en noviembre para que en Navidad vender y todo. De nada me sirve hacer un centro comercial
e inaugurarlo en febrero, cuando ya pasó la Navidad. Entonces, definitivamente ya los clientes, los diseñadores no están pidiendo, mire, mándeme tantos camiones, cómo es el camión, cuántas ruedas tiene, qué color viene. No, es, deme una solución para mi necesidad. Y esta necesidad es tiempo, es espacio y son costos. Entonces, básicamente, la tecnología, y como decía Manuel, que ya se fue de viaje, definitivamente tenemos que evolucionar en base a los tiempos actuales y pensando en el futuro. Alguien mencionaba hay que buscar en YouTube, hay que buscar, tú lo decías, Octavio, hay que ir a buscar ahí, porque hay cosas, ¿para qué reinventar la rueda cuando las cosas en otra parte del mundo ya se hicieron? Las podemos igualar o las podemos mejorar, y esa es parte de la ingeniería. Si cada vez que tenemos que diseñar algo tenemos que volver a lo básico, estaríamos haciendo cosas cuadradas todavía y la rueda fuera redonda en este momento. Entonces, gracias por la atención. Muchísimas gracias. Nada más les dejo la última filmina. La línea Premium son 15 familias de concretos, o sea, aquí mencionamos solo algunos que actualmente estamos como utilizando más, pero tenemos 1.300 productos distintos. Muchas gracias a todos por la atención. Muchas gracias a la ingeniera Laura Ramírez Castro y al ingeniero Guillermo Torres, a quienes les pedimos que por favor vuelvan a subir, ya que se les dará su diploma de participación por la temática concretos especiales para edificaciones verticales y horizontales.